tardes y la bienvenida. Mi nombre es Luciana Saporiti. Estamos presentando en nombre de Ediciones del Dragón, la editorial, nuevamente a Clara Benedetti con su séptima obra, si no me equivoco, Por si yo no estoy. Les voy a contar un poco cómo vamos a transitar esta tarde-noche. Vamos a empezar escuchando a María Clara Cosentino con, disculpen la pronunciación, Solfeggietto de Bach. Vamos a seguir con Adiós Nonino de Astor Piazzolla y luego escena infantil de Schumann, número 1, de Poetas y Gentes Extranjeras. Con esta última pieza, Clara va a leer el primer capítulo de su novela. A continuación vamos a tener el honor de escuchar al escritor, poeta y filósofo Santiago Kovadlov hablar de la novela. Y luego vamos a volver al piano. Clara nos va a deleitar con Sueños de Amor, número 3, de Franz Liszt. Y cerramos el acto nuevamente tanto con Santiago como con Clara. Y les recordamos que al finalizar el acto los vamos a esperar arriba para un brindis y allí haremos la firma de ejemplares de todos los que tengan ganas de tener un libro firmado por Clara. Y agradecemos al espacio, al Museo del Libro y de la Lengua, nuevamente por brindarnos esta sala tan linda. Bueno, los dejo. Muchas gracias.
hago memoria. Me cuesta un poco darme cuenta de que la mujer que acaba de denunciar mi secretaria es justamente la esposa de Octavio Almeida. Yo era demasiado joven entonces, hace alrededor de 10 años, para admitir que detrás de ese hombre seductor había una mujer que a la sazón era su esposa. Yo lo tenía a él, Octavio Almeida, delante de mis anteojeras. Su erudición me conmovía, su aire doctoral en los estrados de la Facultad de Derecho me empequeñecía. Un hombre grande, en el cabal sentido de la palabra, una grandeza que apabullaba. Hoy estoy en mi estudio cuando mi secretaria me anuncia: la señora de Almeida no tiene cita. Que pase. Entra, es alta. Viste con elegancia un traje negro. Tiene rasgos torpes, ojos pequeños o achicados por los años. Debe arrimar los 60, como él. Me pongo de pie, se detiene en la puerta, le hago un gesto para que se siente. Soy la viuda de Octavio Almeida, doctora Bremont. Hago un esfuerzo para no caerme. Consigo simular serenidad. Ni siquiera trastabillo. La vida tiene sorpresas como esta. Bueno, muy buenas noches a todos. Encantados de poder contar con ustedes para meditar y celebrar la aparición de este nuevo libro de Clara Benedetti. La primera obra que en general publica un escritor es en verdad para él una fuente de incertidumbres y al mismo tiempo de expectativas. De incertidumbres porque quien publica un primer libro pone fin a una duda fundamental, y es si puede o no escribir. Y en segundo lugar, de expectativas, porque o algo comienza con ese primer libro, o algo termina con ese primer libro, la ilusión de ser un escritor. Tener publicadas 11 obras significa haber consolidado una vocación. Nada es más extraño que una vocación. Una vocación no es un interés. Tenemos intereses distintos. Pero la diferencia fundamental entre una vocación y los intereses que podamos tener es que los intereses los convoca uno, los despliega uno. Una vocación es una imposición que sufre nuestra vida por parte de una pasión. Nosotros no tenemos una vocación, es ella la que nos tiene a nosotros. Y en el caso de Clara Benedetti, esa vocación por la literatura no es una vocación excluyente. Se podría decir que en forma sucesiva ella se ha dedicado a las cifras, al dolor y a la meditación poética también a través de sus novelas y cuentos. Pero todos estos momentos convergen siempre en aquella instancia de la vida de alguien que es un creador. Entre las vocaciones o las configuraciones posibles de mi propia vocación como escritor está la de ser un tallerista, es decir, una persona que intercambia ideas con autores a propósito de la mejor manera de desarrollar su labor. Cuando Clara vino a verme para trabajar conmigo su orientación como narradora, muy pronto descubrí yo que ella tenía un rasgo distintivo que era el capital fundamental que venía a aportar a nuestra sociedad. Y era la capacidad de generar intrigas. Una actitud muy marcada de lograr que los argumentos de sus novelas plantearan interrogantes que iban creciendo a medida que los desplegaban y suscitaban en quien los conocía la necesidad de saber más.
A mí me parece que en literatura no se puede orientar a nadie si no trae algún capital por el estilo para poder desplegarlo. Quiero decir, el dicho es viejo, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Sin ese capital vocacional y sin esa aptitud para desplegar de algún modo una inquietud, un mundo de sueños, un mundo de obsesiones, es muy difícil que quien se convierte en interlocutor o interlocutora de un escritor pueda ayudar. Porque ayudar como tallerista quiere decir fundamentalmente contribuir a que la obra de aquel con quien uno trabaja se libere de todo lo que en esa obra es una intrusión inútil y deje lo sustancial, aquel capital con el cual construye su obra, dándole al lenguaje que emplea la mayor potencia expresiva posible. En la vida cotidiana nosotros nos valemos de las palabras fundamentalmente para transmitir contenidos. En literatura nos valemos de las palabras para transmitir intensidades, no solo contenidos. Los contenidos que no están sujetos a la intensidad, a la expresividad que le infunde un escritor son palabras muertas. Pero nadie puede enseñarle a otro a poner intensidad en sus palabras. O la pone o no la tiene. Puede mejorar la potencia de lo que dice, puede intensificar justamente esa potencia, pero no la puede brindar nadie más que la propia vocación. En el caso de Clara, el mundo que Clara plantea a través de sus libros, tal como yo lo fui conociendo mediante la lectura de sus trabajos, es un mundo de personajes que están inscriptos en un mundo de convencionalismos asfixiantes, de pasiones que no logran encauzarse hacia una expresividad lograda, de sentimientos sumamente ricos que no encuentran tal vez el cauce y la consideración que permita hablar de un logro emocional debido de parte de esos personajes. Es el mundo de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Está situada en general la narrativa de ella en términos evocativos hacia mediados del siglo pasado, en buena medida, pero también, como ocurre en el caso de Por si yo no estoy, en un mundo más reciente con conflictos inesperados y no solo costumbristas. ¿Por qué las novelas de Clara han tenido repercusión? Bueno, aquí hay algo muy importante que decir a propósito de lo que es una obra literaria. La literatura, cuando está lograda, ya sea a través de un cuento, de un poema, de una novela o de un ensayo, o del género que fuere, fundamentalmente le permite al que lee reconocerse. Digo, una obra literaria está lograda cuando el que lee dice, esto soy yo, no la autora. Esto que acá se dice me atañe, me compromete. O como alguna vez le ocurrió a Clara, recientemente en realidad, una lectora, y ella lo supo indirectamente y no directamente, le dijo a la amiga que le había dado acceso a esta novela, si yo hubiera leído Por si yo no estoy hace 30 años, mi vida hubiera cambiado completamente. Yo no creo que ella encuentre en su vida un elogio más grande, más radical y más sustantivo que este reconocimiento que proviene de alguien cuya vida, en términos de repaso crítico, de autorreflexión, de autoexploración, tuvo lugar a través de la lectura de la novela. En esta novela, Por si yo no estoy, lo dominante es un concepto que circula también con mucha frecuencia, que es una novela de suspenso. El término es afortunadísimo, ¿no? Lo que está en suspenso, eso es lo que importa en el arte de escribir una novela como esta. ¿Qué es lo que está a punto
de saberse y no se sabe? ¿Qué es lo que se insinúa y no se termina de saber? ¿Cuáles son los efectos de algo acallado que irrumpe como presión emocional en los personajes? Una novela en suspenso requiere un arte muy particular para extenderse sin agotar su eficacia y para incrementarse o crecer o dilatarse a medida que se lo narra. Esto se llama también trabajo. La visión más o menos vulgar o más o menos frecuente de un escritor es alguien que sabe escribir. Sabe después de mucho tiempo. Al principio no sabe nada. Tiene talento, con su talento va a ciegas y mediante el trabajo, el esfuerzo, las tachaduras, va buscando la palabra que no desmienta la intensidad de sus emociones. Todo esto lo van a encontrar ustedes en esta novela, que, y en un segundo momento yo también voy a leer algunos fragmentos de ella para desplegar el contenido y el modo de narrar de ella. Venimos de escuchar a María Clara tocar el piano, otro verbo fundamental. ¿Cómo toca ella? Ella toca bien. ¿Por qué? Porque se la escucha a ella, no solo la melodía. Se la escucha tocar, se expresa por el modo como toca. Pues a una escritora se la escucha y se la lee cuando uno advierte que las palabras que emplea guardan la temperatura emocional de su necesidad expresiva. En esta novela lo que está en suspenso es el esclarecimiento de un crimen. Aquí hay un abogado y profesor de derecho que es asesinado. Pero además, y por supuesto antes de serlo, fue amante de la protagonista de esta novela. La novela está escrita en primera persona. Es decir, que lo que hace Clara es cederle la palabra a la protagonista. Lo que ella ha hecho con la protagonista es transmitirle la posibilidad de que no sea ella. No hay fracaso más grande en un escritor, y sobre todo en un novelista o en un cuentista, que no poder construir un personaje. Ella construye un personaje que es también una abogada, discípula en la facultad de este señor Octavio Almeida, abogado asesinado un día. Y ocurre que, ejerciendo ya la profesión, se va a encontrar con la esposa, viuda a la sazón, de este abogado, que viene a consultarla para ver si puede ayudarla a aclarar quién mató al marido. Al amante le viene a plantear el tema de si puede ayudarla a aclarar quién mató al marido. La viuda sabe. La abogada no tiene la menor duda de eso. ¿Por qué fue a verla a ella? ¿Cuál es la sospecha que esta señora tiene sobre el asesino? Pero esto no es todo. Esto es solamente para que ustedes corran a comprarse la novela. Hay además algo más importante en términos de densidad humana. Esta es la intriga del nivel más externo de la novela, lo que sostiene la trama en el campo del suspenso. Pero además hay un vínculo que es constante en las novelas de Clara, que es la relación entre amigas, entre mujeres amigas. Hasta donde yo conozco la obra de ella, siempre hay dos mujeres que son muy amigas, en el mejor sentido narrativo. ¿Cuál es ese sentido narrativo? Que siendo ellas personas que guardan una afinidad recíproca muy profunda, son al mismo tiempo muy críticas, una de la otra. En las dos hay carencias al mismo tiempo que logros. Aquella que protagoniza la novela en un sentido estelar mantiene con su amiga vínculos de amistad que son a la vez vínculos en los que se intenta esclarecer el mundo emocional de ambas. Ambas son muy ricas,
y muy pobres. Ambas están afectadas por limitaciones muy profundas y por posibilidades de lucidez y de entendimiento que le dan a la amistad ese rango fundamentalmente distintivo que es la intimidad. Todo esto lo van a encontrar ustedes en esta novela, que además está hermosamente editada. Esto puede ser algo en lo que habitualmente los lectores no reparen, pero un libro debe ser una casa hospitalaria también en su formato, en la calidad de sus páginas y en la posibilidad de que cuando uno lo abra, el libro, por sus características, le dé dos bienvenidas. La primera, por su calidad, la segunda, por la calidad de lo que lee. Después de volver a escuchar un poquito más a María Clara, vamos a seguir conversando, dándoles a escuchar algunos fragmentos del arte de María Clara, o de, en este caso de Clara, y no solo de su hija, para narrar.
No sé qué les pasa a ustedes, pero evidentemente cuando una obra está bien interpretada, es decir, bien ejecutada, el mundo de confluencias que se producen entre el intérprete y el autor, en este caso Liszt, hacen con que en uno, si tiene un poquito de curiosidad y se ha metido en la historia del origen de una melodía, lleven a descubrir relaciones que muchas veces pueden tener que ver con el mundo del cual casualmente hoy venimos a hablar también, ¿no? Esta composición de Liszt es la composición de uno de los grandes artistas románticos del siglo XIX, y la hija de él, la hija de Liszt, Cosima, fue la mujer de Wagner, Cosima Wagner. El tránsito del mundo melódico en el que Cosima se crea, al mundo melódico en el cual va a vivir con su marido, en el desarrollo de su vida adulta, es un tránsito que tiene un rasgo que me lleva directamente a lo que quiero presentarles hoy, a través de ahora de algunas lecturas de capítulos transversales de la novela. Wagner era un hombre muy volcado hacia la necesidad de reinfundirle a la música alemana su potencia mitológica, su trascendencia mitológica, a través de la ópera, lógicamente. Mientras que Liszt era un hombre muy romántico, un hombre introspectivo, volcado hacia su mundo interno, mucho más apegado a su vida privada que a su vida estrictamente pública en el orden de los contenidos de su música. El personaje del que vamos a hablar hoy guarda con Liszt y también con Wagner una relación muy particular. La protagonista de esta novela, como les contaba, es una muchacha que se ha graduado en Derecho con excelentes notas y que entabla una relación amorosa con el profesor que prácticamente le concede la última materia su título. Un hombre mayor que ella, bastante mayor que ella, y perverso, profundamente perverso. A medida que la novela se despliega, uno va advirtiendo que se trata de un hombre sin escrúpulos, de ningún tipo, un abusador. Si esto fuera todo, estaríamos ante una víctima. Pero hay algo más, y es que ella es cómplice en ese vínculo. Ella mantiene y sostiene una relación con este hombre sin poder liberarse de él, sabiendo quién es él y descubriéndolo progresivamente, le cuesta enormemente separarse de él. Que el amor es un enigma, no hace falta que yo lo diga, todos somos víctimas de lo mismo en esto, pero lo verdaderamente notable en la novela, y esto Cosima lo siente en el vínculo con su padre, el mundo musical de su padre, el mundo musical de su marido, es que no termina de pertenecer por completo a algo fundamental, que es ella misma. En la medida en que se desconoce en el vínculo con Octavio, también se reconoce en el vínculo con Octavio. Y esta dualidad es posiblemente uno de los logros fundamentales de esta novela. Les doy algunos indicios. Recuerden ustedes, Octavio ha muerto, asesinado, un tiro en la cabeza. Y la esposa o viuda ha ido a verla a la abogada, que ha sido, digamos, podemos conjeturarlo con bastante fundamento, la última de sus amantes. No tengo más remedio que revivir mi relación con Octavio Almeida. No me resulta grato. Es una historia cerrada. Terminó en el momento justo para que no me hiciera más daño. Como todo comienzo, tuvo una cuota de magia y ese condimento de eternidad que uno le imprime. Importaba el hoy, el juego seductor, y si de juego se trataba, ¿quién mejor que Octavio Almeida? Sobre el estrado, en sus clases magistrales, con su porte de actor de cine, sus ojos oscuros, su pelo revuelto como al descuido.
Yo había advertido más de una vez que me dedicaba a algunas miradas fugaces el mismo día de mi graduación. Se me acercó con cautela, me tuteó por primera vez. ¿Te gusta el champán rosado para el festejo? No entiendo cómo lo supo o lo adivinó. Sí, le dije, un poco aturdida por la sorpresa. ¿Te vas a acordar si te digo una dirección? De nuevo dije que sí, la voz no me daba para más. ¿Te parece bien mañana a la noche? ¿A las 10, por ejemplo? Otro sí, apenas temblando, monosilábica de nuevo. Los festejos con familia y amigos me tuvieron con el pensamiento puesto en el día siguiente. Vestidos, zapatos, peinados, todo era importante para mi encuentro con Octavio Almeida. No iba a ponerme de novia, iba a ser protagonista de un romance del que hoy debería arrepentirme. Cuanto mejor conocía a Octavio y más me iba enterando de sus mentiras, menos podía desprenderme de él. Y ese apego no dejaba de angustiarme. ¿Cómo podía yo sentirme cautivada por un embustero, un mentiroso serial, un perverso? ¿Cómo podía seguir a su lado? Y sin embargo era así. Contesté a su llamado y acepté volver a verlo. Cualquiera puede ser sospechoso, cualquiera. Me pregunto por qué su mujer, Lorenza Benzo, recurrió a mí si sabía que lo único que yo podía averiguar era lo concerniente a las amantes de Octavio. Tan segura estaba de que la cosa podía venir por ese lado. Él tenía clientes, mucha gente con la cual se vinculaba por su profesión, a la cual yo no puedo acceder de ninguna manera, porque no la conozco. No sé nada de su profesión, solo de su vida afectiva. Y esa es la información que su viuda está buscando. Es obvio que es esa. Evidentemente ella lo conocía bien, y si el camino que yo sigo es el correcto, esa mujer tiene sin duda una imaginación poderosa. Sabe de él y pretende que yo sondee en el sendero más peligroso en el que ella no se anima a hacerlo. A las 5, Leda, mi secretaria, me anuncia a Lorena, la viuda de Octavio. Viste con distinción un traje negro que parece ser su estilo. Del saco asoma una blusa blanca, apenas maquillada, me saluda con cortesía. Está seria y se la ve un poco tensa. La invito a sentarse frente a mí. ¿Quiere tomar algo? No, gracias, no voy a tomar nada. Nos quedamos un instante en silencio, mirándonos. Es Lorena quien lo rompe. Y bien, dice, estoy ansiosa por escucharla. La policía no ha encontrado absolutamente nada y lo llamativo es que el único ADN que aparece es el de Octavio. Lorena está inquieta, expectante. Yo lamento desilusionarla, pero no he tenido más suerte que la policía. Tuve la oportunidad de entrevistar a antiguas conocidas de su marido. ¿Antiguas? Vaciló un poco ante la pregunta, pero en mis encuentros con ellas no encontré nada que las inculpara. O sea que fracasamos. El crimen perfecto. Es raro, ¿no? No acoto nada, pienso.
¿Le molesta que fume?, pregunta. No, claro, le acerco un cenicero. Igualmente me gustaría que habláramos, digo. Por supuesto, a eso vine. Me parece que usted se está guardando algo. No contesto, sonrío y continúo. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, Lorena. Ella me mira con atención. Da una pitada al cigarrillo. Está inquieta. En nuestra primera entrevista, usted mencionó algo que le dijo su marido y que, si mal no recuerdo, fueron sus últimas palabras, las últimas que usted cruzó con él. Nos miramos. Ella aparta la mirada. ¿Se acuerda?, le preguntó. Si me lo aclara. Le repito textualmente, casi, lo que le dijo su marido. Quisiera decirte algo por si yo no estoy. ¿Pudo interpretar el sentido de esas palabras? La tensión de Lorena Benzo va en aumento. Se acomoda en su asiento. Nuevamente da una pitada al cigarrillo. Parece que inhalara el humo con más fuerza. El silencio se prolonga. ¿Recuerda esas palabras? Perfectamente. ¿Esa fue la última vez que habló con él? Sí, fue la última. Esto les da a ustedes una idea de la temperatura emocional de la novela, vale decir, del arte de Clara en la composición de sus personajes. Si quieren encontrarse con algo de ustedes mismos, créanme que está aquí. Gracias. Bueno, no sé, esto tiene que quedar parado, me parece. A ver, dame. No sé. ¿Qué quieres hacer? No sé, lo dijo el que hizo el video, el que hace el video. Ah, no sé. Bueno, qué sé yo. Está prendido, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Sí? ¿Es el micrófono? Sí. Bueno. Hola, ¿se escucha? Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes que hayan venido a acompañarnos a la presentación de la novela. Y bueno, quiero agradecer a Santiago, por supuesto, por sus palabras, a mi hija María Clara por el acompañamiento musical, a Ian Sabanes y a Analía Martínez por la publicación de la novela. Y bueno, la novela Por si yo no estoy se nos presenta básicamente como un policial. Pero es un policial atípico. Si uno tuviera que incluirla dentro de este género, diríamos que es un policial de enigma o una novela de enigma. ¿Esto qué significa? Que hay una suerte de juego entre el autor y el lector en franca competencia por la búsqueda del enigma que la novela propone. Es decir, que hay una puja entre el lector y el autor para conseguir esa finalidad. Pero ese juego al que aludo tiene que ser limpio. Los autores ingleses hablan del fair play. Para que el juego sea realmente limpio, el autor tiene que dar permanentemente pistas que orienten al lector en la búsqueda de esa incógnita, del enigma. Pero esas pistas pueden ser y son también necesariamente falsas. Está en la astucia del lector en diferenciar unas de otras. Enunciado así, esto parece ser que una novela como para entretener, lo cual no es un demérito, pero el entretenimiento es parte de la aventura de leer, obviamente. No lo digo yo, lo dice Cervantes. Una obra literaria debe reunir dos requisitos fundamentales: decir cosas inteligentes y entretener. Bueno, pero mi propuesta, porque yo no estoy, va un poquito más allá de ese juego al que aludo en la búsqueda del enigma. Yo creo que esta novela cuenta una historia de amor que trasciende la muerte. En ese sentido, Ariadna Bremor, que es la protagonista, la abogada, la investigadora,
tiene que bucear en su pasado para saber quién mató a su examante, Octavio Almeida. Y en ese sentido, ella no solamente, digamos, busca, lo que se busca no es solamente la autoría de esa muerte, sino también quiénes son esos personajes que están alrededor, que giran alrededor de Ariadna, que son tan disímiles, a los cuales ella tiene que entrevistar, tiene que tratar de conocer, con los cuales tiene que reflexionar para llegar a conocer esa autoría de la muerte. Pero sobre todo, ¿quién es ese personaje, Octavio Almeida, que es un personaje seductor, carismático, narcisista, profundamente inseguro, buscador incesante de halagos y de ser querido, y que se vale para conseguir sus fines de seres vulnerables, necesitados también de algo, sobre todo de afecto, a las cuales invita a ser reinas de un castillo que no existe. Como bien dijo Santiago, ella tiene una amiga muy querida, su amiga Sofía, que es la que la llama de alguna manera la sensatez, y la invita a dejar esa relación que no le hace bien, que le hace daño, la relación con Octavio. Le dice en un momento de la novela, lo que perdés es un amante, y los amantes se olvidan. Pero Ariadna no responde en forma inmediata, no reacciona en forma inmediata, sigue un tiempo más envuelta en el juego seductor de Almeida. La muerte de Almeida no es una muerte casual, no es una muerte por azar, es una muerte con sentido. Podríamos decir que es un final esperado. Esto me trae una frase de Dostoyevski que dice: si el juez fuera justo, no todo criminal sería culpable. En un momento de la novela, Sofía le dice a Ariadna, tenés que desprenderte íntimamente de Octavio, en ese momento vas a saber quién lo mató. Y bueno, eso ocurre y ella siente en ese momento una especie de liberación y un sentimiento que deja de ser. Yo me gustaría, antes de terminar, hacer una pequeña reflexión con Marguerite Duras respecto a la soledad del escritor. Marguerite Duras habla precisamente de una soledad de puertas adentro, una soledad con un cierto hermetismo, emulando tal vez al Cuarto propio de Virginia Woolf. Dice como que la soledad es inseparable del arte de escribir. Y también habla de Marguerite Duras de la escritura como una necesidad y como una vocación. Y sobre la vocación del novelista nos habla Vargas Llosa y dice que la vocación surge de la rebeldía. Y la rebeldía no es otra cosa que la necesidad de cambiar el mundo real, el mundo que vivimos, por un mundo de fantasías o un mundo de ficciones. Y la ficción es una mentira, pero una mentira sin culpa. Yo quiero terminar con el epígrafe de la novela, que, parafraseando al gran Joaquín Sabinas, que dice, porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren. Muchísimas gracias.